Buenos días, estimados usuarios de Procondominios en YouTube. Aquí estamos hoy compartiendo un chocolate caliente para nosotros los jóvenes en Nest. Hoy estamos en Nest en la Torre Jalisco, en Las Mercedes, y hoy inauguramos una sección que se va a llamar Sin miedo a los impuestos, y nos está acompañando nuestro buen amigo, colega, el profesor Brian Akers, especialista en impuestos. Él se califica como abogado de impuestos y créanme que es extraordinariamente preparado, una persona versada, con experiencia docente y litigiosa de alto nivel. Y con él queremos hablar varias cosas. Buenos días y gracias por aceptar la invitación, Brian. Buenos días, gracias al doctor Rafael Viso por hacernos la invitación acá a NES, en la Torre Jalisco en Las Mercedes. Y bueno, ese siempre abreboca que usted siempre nos hace cuando nos invita a su audiencia, a sus eventos, a sus posibilidades. Y precisamente hoy vamos a acompañarnos con el tema no solamente los impuestos, sino otras cosas importantes Sí, que están del vinculadas al derecho. tema de los condominios. Y bueno, con todo gusto a la orden para mi amigo Rafael Viso y la audiencia de Procondominios. Mira, Brian, y además te vamos a tener, ya estamos inaugurando contigo esta sección. La idea es que la persona que nos están viendo eh, pierda un poco ese miedo a lo que es el tema tributario, al tema impositivo en Venezuela, y porque creo que hay mucha ignorancia, lo hemos hablado varias y reiteradas veces en el mundo del derecho y sobre todo en los distintos órdenes de vida, en los condominios, hay mucha ignorancia y a veces por ignorancia se cometen errores que traen consecuencias jurídicas graves e importantes. Yo quiero comenzar tocando un tema que está en boga, que está sobre el tapete, que tiene que ver con esta ley de pensiones. ¿Cuál es el impacto que la ley de pensiones va a tener en la sociedad venezolana a partir de que, bueno, ya se promulgó, entiendo que se publicó la ley y se está esperando algunas providencias? Cuéntanos al Sí. respecto, Brian. Ok, bueno, fíjense lo siguiente, ¿no? Como hablamos ahorita en la sección aquí en Procondominios de Sin miedo a los impuestos, lo primero que tenemos que hacer es entender algo muy simple. Una breve noción de lo que es el miedo. ¿Qué es el miedo? En pocas palabras, aquella situación de estrés interno que se nos produce cuando desconocemos algo. El El desconocimiento. desconocimiento, o sea, el miedo, en pocas palabras, es el desconocimiento de algo incierto o un evento futuro que desconocemos, ¿verdad? Entonces, ya nos han explicado muchos expertos que cuando tú no conoces algo o los efectos que algo va a producir, es normal que te produzca un estado de estrés que se traduce en incertidumbre, miedo. Esa incertidumbre se va a controlar o se va a mitigar cuando adquirimos el conocimiento sobre ese tema que desconocemos. Entonces es importante estar en sintonía, como lo que ya lo hace muy bien aquí el doctor Viso y otros colegas que estemos invitados, que es importantísima la formación, capacitación y aprendizaje de forma continua. ¿Okay? No solamente en temas de condominio ni en temas tributarios, sino en todas las áreas del conocimiento de las actividades que cada quien haga en su día a día. Sí, ¿Okay? fíjate algo importante hablando del miedo. Amigos, el miedo, el primer efecto que tiene el miedo en el ser humano es la paralización. Así es. Pero con el conocimiento él ya pasa de esa paralización, de ese estado de inercia a la acción. A la Porque acción. entonces ya al saber cómo manejar una situación, él puede proceder. Correcto. ¿Y cómo proceder en esta ley de pensiones? Cuéntame. Ok, fíjate El lo siguiente, ¿no? contenido que tú has analizado. Sí, fíjate lo siguiente. Vamos a hacer como un breve esbozo en un lenguaje que todos podamos entender, accesible y sencillo de manejar. Una de las cosas que tenemos que entender en esta sección que plantea Procondominios y el equipo que nos acompaña hoy es que tenemos que entender algo muy básico. Vamos por lo básico y seremos breves. Nosotros estamos en un sistema de impuestos en Venezuela como en todos los países. Todos los países tienen un sistema de impuestos. En Venezuela, nuestro sistema de impuestos está en una norma madre que es la Constitución, ¿verdad? La última Constitución de Venezuela
fue aprobada en el año 1999 y tuvo una enmienda en el año 2009. Una enmienda con fines políticos, que es una de las formas en que la sociedad se organiza. Más allá de ese tema, en la Constitución del año 99 se estableció un deber para todos los ciudadanos, entendiéndose a los ciudadanos, tanto los ciudadanos como personas particulares y los ciudadanos que se organizan en forma de empresa, que serán los empresarios, o una sociedad sin Personas fines de jurídicas, lucro, pues. cualquier persona jurídica o agrupación de personas a sociedades de hecho o de derecho, toda esa figura. ¿Okay? En un lenguaje técnico, son todas las personas que se unen para obtener un beneficio o no obtener un beneficio, sociedades con fines de lucro y sin fines de lucro. Si eso lo abstraemos a la actividad del condominio, estamos hablando entonces que las juntas de condominio y quienes dirigen la administración de los condominios son agrupaciones de personas que se conformaron por una comunidad de propietarios y cuyo objetivo es ¿qué? Mantener la propiedad en la cual hicieron una inversión. ¿Sí? Esa actividad está también regulada en el sistema tributario, o sea, no va a escapar de obligaciones y compromisos tributarios. Con ese primer esbozo de perder ese miedo es un principio que tenemos que manejar. Entonces, toda la actividad que hagamos en el territorio nacional, en Venezuela, va a estar sujeta a leyes de impuestos. Primera conclusión. Entonces, ¿cuál es el miedo que se nos genera? Cuando llega algún funcionario a revisar si lo que estamos haciendo está acorde con las leyes de impuestos, sea condominio, sea cualquier actividad económica. Si eso es así, entonces el sistema de impuestos tiene unos niveles para cada forma o organización que tiene el Estado. El Estado en líneas generales, que es todo el país, para que lo podamos entender, tiene un poder central que está el Ejecutivo Nacional, que es el presidente de la República con todos sus ministros. Hay un sistema de justicia, que es el Poder Judicial, hay un sistema electoral, hay un sistema organizado, ¿sí? También está una organización que son las gobernaciones y los municipios en ese primer nivel. Después encontramos un nivel que es un sistema de impuestos o de tributos o de recaudación que van dirigidos a la seguridad social. Ya en ese punto estaríamos encaminándonos a lo que viene siendo el tema de las pensiones. ¿Okay? Lo que fue la primera parte. Que es el tema que estamos ventilando aquí en líneas generales. La ley de pensiones. La ley de pensiones, pero estamos explicando más o menos lo general. Porque, el antecedente y lo... Sí, para que no llegar directamente al tema de la pensión. Claro, estás haciendo un contexto de entendimiento. Un contexto de dónde está ubicado eso para que veamos lo macro y lo específico. Entonces, cuando revisamos el sistema de impuestos, que en la parte ya legal se conoce como el sistema tributario, hay una disposición constitucional que nos obliga a todos a contribuir con esas cargas para que el Estado funcione. Y en esa parte del sistema de impuestos, se llama el sistema tributario, existen 3 categorías de tributos que no es lo mismo que impuestos. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Ajá. Los tributos son todos esos aportes que tienen que hacer las personas, ¿sí? Por disposición de la ley. Usted está obligado a pagar. Listo. Esos tributos en Venezuela se acogió el modelo tripartita. Están los impuestos, las tasas y las contribuciones. ¿Okay? Los impuestos se pueden manejar a nivel de CENIAT, gobernaciones y alcaldías. Perdón, Brian, entonces, digamos, los tributos es el género y el impuesto es una especie. Son las especies, correcto. Para ir perdiendo el miedo a los impuestos, que fue lo que comenzamos ahorita. Entonces, ya sabiendo que el impuesto es una especie de los tributos, ¿sí? Entonces, ahorita la ley específica que más o menos vamos a ventilar en estos breves minutos es el impuesto a las pensiones, ¿sí? Pero entonces aquí pasa algo interesante, porque el Estado va a obtener unos fondos por un impuesto para financiar una contribución especial. Vamos a explicarlo más sencillo. Yo tengo un sistema de tributos. Tengo impuestos, tasas y contribución, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se busca con los impuestos o con los tributos? Obtener recursos necesarios para yo poder financiar un fin específico que yo como política pública de Estado necesito recursos. Entonces, para el tema pensional, que es lo que nos vamos a enfocar de lleno, yo necesito, según las necesidades públicas que yo tengo,
mejorar en principio las pensiones de aquellas personas que ya pasaron su vida útil, están en edad de retiro. En Venezuela, en principio, el sistema de contribuciones a la seguridad social, que es un sistema tributario, pero específico a la seguridad social, entendida la seguridad social como la política que tiene el Estado para financiar la adquisición de vivienda, que ahora es el Banavit, ¿sí? La seguridad social entendida el sistema de salud, cuando las personas se enferman, que van al seguro social, o el sistema de contingencia o retiro de cuando una persona pasó su vida útil laboral. Específicamente, entonces nos enfocamos ahorita en las pensiones. El sistema de seguridad social en Venezuela comprende el sistema de salud, es decir, el sistema de hospitales públicos, el sistema a la contingencia laboral, que es algo como el paro forzoso, cuando alguien se queda sin trabajo, y el sistema de pensiones, entre otras cosas. Ese es más o menos el contexto para que perdamos el miedo a los impuestos y nos ubiquemos. En el caso de la contribución o el impuesto a las pensiones, que así fue designado en la ley, es un impuesto que busca obtener fondos de esa nómina activa que tiene una empresa, entendiendo como empresa, en el caso de condominio, a una junta de condominios, es una empresa sin fines de lucro, ¿sí? Entonces, según la cantidad de trabajadores que ustedes tengan activos en su empresa privada, porque en principio aplica solamente al sector privado, no aplica al sector público, usted va a hacer unos aportes que en la ley que se aprobó la semana pasada, en mayo, 9 de mayo aproximadamente la fecha, está en Gaceta, usted va a aportar hasta, o sea, es el tope, hasta el 15% de el ingreso integral. Algo que hoy tenemos como invitado un colega especialista que nos va a explicar más adelante lo que es el ingreso integral, que es un concepto distinto al salario mínimo. ¿Okay? Son conceptos laborales que ahorita un experto nos va a explicar más sobre eso. Mira, una pregunta que te tengo, Brian. ¿No consideras tú que esta ley, al dedicarse solamente al sector privado, es discriminatorio porque no toma en cuenta el sector público? ¿Qué nos podrías decir sobre ese tema? Claro. Que tiene rango constitucional, el tema de la no discriminación. Una de las cosas que habría que atender ahí para responder de manera más precisa es ver específicamente cuáles son los fines que está persiguiendo el Estado, en este caso representado específicamente por el Poder Ejecutivo. ¿Okay? Entendemos que haya una situación de que el país, y no solamente de Venezuela, venimos de una situación de pandemia y obviamente la capacidad de recaudación y de producción de ingresos es muy limitada y quizás el presupuesto público no tiene la suficiente capacidad de mejorar ese bienestar social para el caso de los pensionados. Si nosotros observamos un poquito en los últimos 2 años, ha sido política del Ejecutivo Nacional impulsar lo que es el emprendimiento. Ya en mi apreciación muy personal, con las investigaciones que he realizado a nivel académico, en mi posición personal, considero y concluyo que la política del gobierno, producto de todo lo que ha pasado con la industria petrolera, los precios del crudo, las sanciones que ha pasado Venezuela, el gobierno está girando hacia promocionar más o participar más lo que es una economía en los países regulares, que el sector privado produzca. ¿Okay? Sí, pero le estás metiendo un golpe, lo puede entender a alguien así del sector privado. Claro, al sector. Por un lado quieres que el emprendimiento privado florezca, pero por otra parte entonces tú le estás metiendo la mano en el bolsillo. O sea, explícame eso, porque entonces ahí creo que hay una paradoja, por lo menos política, de la contradicción sí, del propio Ejecutivo, ¿no? Ahí es donde hay que entender ese tema, lo que hemos visto en el público, en las redes sociales, en los canales, de que el Estado está tratando de ubicar la manera de que salgan los nuevos emprendimientos con la intención de obtener más recursos para financiar fines específicos. Entonces, entre las cosas que hemos ventilado, los que estamos en el área tributaria y estamos en ciencias empresariales y en cuestiones de negocio, es que lo primero para que esto pueda mejorar mucho más es dar seguridad jurídica, Rafael. Y los que somos abogados, tenemos que estar claros que si en un país no da seguridad jurídica, en un país que pasó por un proceso de expropiaciones, de ataque al privado, cuesta mucho recobrar la confianza. Y entiendo tu posición de preocupación que tú me estás comentando. Mira, yo quiero crecer, pero me estás poniendo carga impositiva, pero aún no me das seguridad jurídica. Sí, ahora, Brian, volviendo sobre el tema de las pensiones. Mira, aquí se ha puesto, por lo menos en la región, en Latinoamérica, se ha hablado mucho y se ha destacado como un modelo a seguir
del caso de las pensiones de Chile, de la República de Chile, como un gran modelo que ha acumulado ingentes recursos para financiar todo su sistema de pensiones. Y por otra parte, yo no sé si eso es un buen modelo o no, me declaro ignorante en esta área, quizás tú tengas más nociones que yo, si esta ley apunta hacia eso o no apunta hacia eso. Y por otra parte, si tú en una sociedad sabes que el sector privado es fundamental para el desarrollo humano, para el desarrollo social de tu pueblo, para llevar bienestar, el bien común a todos, ¿tú no crees que todas estas políticas de expropiaciones, de, ¿cómo le dicen ustedes los especialistas cuando hay una gran incidencia en la parte impositiva, ¿no? Carga fiscal. Exactamente. Carga tributaria. Si tú tienes una cantidad de impuestos y vas creando más carga y más carga al sector privado, el sector privado es un sector limitado que se basa básicamente en un factor que es la confianza. Si no hay confianza, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay producción. En fin, es una cadena que tú bien conoces. Entonces, esta ley, a tu juicio, la ley de pensiones, es positiva para la sociedad venezolana, apunta hacia ese modelo chileno. No sé si nos puedes hacer alguna comparación con algún otro modelo de la región. ¿Qué nos puedes decir? Ok, vamos a analizar por parte lo que me estás planteando. Fíjate, una de las cosas en mi experiencia, ¿okay? Tuve la oportunidad de trabajar en Colombia, ejercer en Colombia, y una de las cosas, comparando los modelos, el de Chile va más o menos como el de Colombia en tema de pensión, pero vamos a hacerlo más sencillo. Una disección. Vamos a hacerlo más sencillo, fíjate. Modelo venezolano, sistema tributario venezolano, específicamente sistema a la seguridad social, ¿okay? Porque son sistemas que cada país va desarrollando. Generalidades. A nivel constitucional en Venezuela, y como siempre hablamos, en nuestros casos no es político, es legal y con fines académicos y educativos. ¿Okay? Nosotros no manejamos política porque somos objetivos. Pero área. Vamos a referirnos a la génesis donde todo nace como norma suprema, que es la Constitución. De hecho, el presidente que falleció, sin tintes políticos, como siempre comentamos nosotros, él era una persona que decía que por la Constitución todo, sin la Constitución nada. Aplicamos el mismo principio, ¿sí? Utilizando el lineamiento político que se ha imperado en Venezuela. En la misma Constitución de Venezuela hay un artículo, por allá, el 200 y tanto, creo que el 299, 280, que establece claramente lo siguiente: sin fines políticos, netamente académicos y desde el punto de vista legal y constitucional, para estar balanceado. No, y pedagógico, además. Y pedagógico. En la Constitución se establece un sistema de finanzas públicas. Hay un sistema de finanzas que a nivel operativo se conoce como la actividad financiera del Estado. La actividad financiera del Estado es sencillamente todo lo que va a hacer el Estado para obtener recursos que van al presupuesto público nacional y de los cuales él va a repartir según cómo está organizado el Estado y a los fines que él persigue. En este caso estamos hablando de la seguridad social, sistema de pensiones. Hay un fin específico que es el sistema de pensiones. Y ahí mismo te establece en el sistema financiero del Estado, la política financiera del Estado, un artículo que hace mucho hincapié en la iniciativa privada. El artículo más o menos encabeza que el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, procurará crear fuentes de ingresos o de obtención de beneficios para mejorar el nivel de la calidad de vida de los ciudadanos. En la práctica, con las mismas estadísticas de los entes oficiales, la actividad privada ha mermado. Obviamente, el Estado o la política del Estado no ha cumplido con lo que está pactado en la Constitución. ¿Sí? El sistema pensional de Venezuela, específicamente, al no tener la actividad privada que necesita, en nuestros estudios se ha generado un problema de que tenga una carga pensional de otras generaciones
que en la actualidad no está recibiendo lo que debería ser digno para que una persona cumpla con lo que está en la Constitución. No somos nosotros, está en la Constitución. Elevar o mantener el nivel de calidad de vida. Comparando los sistemas pensionales, que fue la otra parte de la pregunta, cuando yo ejercí en Colombia pasa algo bien curioso. En la Constitución política del año 91, en la Constitución de Colombia se buscó descargar la carga pensional dándole participación al sector privado. En Colombia el sistema pensional trabaja de la siguiente manera. Mientras más salario tú tengas, más alta es tu pensión. Por ejemplo, si tú te ganas 1.000 bolívares, en el sistema pensional colombiano, tu pensión puede llegar a ser hasta un 60 o 70% de tu último salario. ¿Cuál es el desbalanceo que vemos en Venezuela hasta donde está en la actualidad? Que si tú te ganas un salario de 50.000 bolívares, tu pensión siempre va a ser el equivalente aproximadamente, según los expertos, a $3, 130 bolívares. Es un sistema que no está balanceado. En Colombia pensional se le dio participación a la banca pública y tú como cotizante puedes escoger si te pensionas por la banca pública, por la banca privada o por el sistema de seguridad social del Estado. Entonces, ahí hay una competencia entre que el Estado, en Colombia, la parte del Estado, la pública, se llama Colpensiones, que aquí en Venezuela sería el Seguro Social. Él compite, por decir algo, contra la banca privada, que tiene sistema de pensiones privados que tú escoges. Hay beneficios. Es decir, la gente decide dónde va a poner su dinero. Exacto. Ya estamos hablando de un tema de administración Sí. y sabemos que en Venezuela el Estado es un pésimo administrador. ¿Qué es lo que yo aportaría para ir cerrando esta parte ya? Que para que el Estado venezolano descargue esa carga pensional, porque es una carga pensional, analizar la posibilidad con los expertos, los políticos en la Asamblea Nacional o el Poder Ejecutivo, de descargar el sistema pensional modelo Colombia o tipo Chile, que participa el Estado y participa el sector privado o bancario. Hay muchas cosas más que después iremos explicando. Bueno, Brian, cerramos este primer episodio. Hay más cosas que hablar. Sí, yo creo que vamos a grabar otro cuanto antes para seguir hablando y ampliando los detalles. A ustedes, amigos, les queremos dar las gracias por haber participado, haber estado aquí conectados en su programa Sin Miedo a los Impuestos. Gracias, con el Rafael. profesor Brian Akers, y seguimos en contacto. Manténganse siempre en sintonía con Procondominios en nuestro canal de YouTube. Si les gustó el video, le dan like y se pueden suscribir gratis y activar la campanita para que estén al tanto de cuando nosotros estamos publicando nuevo contenido. Recuerden, Procondominios es educando a las comunidades inmobiliarias de Venezuela por un mejor vivir.